Berta Álvarez y está usted escuchando Conexión Cristiana Radio en Family Values Radio. Este es el 1010 AM en la ciudad de Phoenix. Estamos aquí una vez más y le agradecemos que nos esté recibiendo en sus hogares. Y bueno, quiero mandar un saludo para Marta Guerra, que nos está escuchando en la ciudad de Phoenix. También quiero enviar un saludo para Margarita Higuera en la colonia Carranza, esto es en el Valle de Mexicali. Les enviamos un cordial saludo, un caluroso abrazo a toda la familia por ahí. También a Inés Higuera, que se encuentra por acá por Palm Springs, esto es acá en California. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Y bueno, tenemos aquí una invitada. Muchas gracias por acompañarnos, hermana Lupita. Muchas gracias, hermana, por la invitación. Mi nombre es Lupita Encinas y me da mucho gusto de estar aquí con usted compartiendo este tiempo. Gracias, muchas gracias. Es un honor, un privilegio que esté usted aquí conmigo en esta noche. Gracias. Y bueno, como les dije, mi nombre es Berta Álvarez y este es su programa Una Esperanza para la Familia. Y seguimos con esto que hemos estado analizando ya por algunas semanas. Estamos hablando sobre cómo procesar el duelo, cómo sobrepasar el sufrimiento de las pérdidas. Las pérdidas son aquellas cosas que pasan en nuestra vida que hay un dicho muy popular que decimos que se nos mueve el tapete, ¿verdad? Sí. El duelo es cuando viene pérdida, luego después de la pérdida viene la aflicción a nuestras vidas y nos hace entrar en un duelo que a veces lo rechazamos, no sabemos cómo procesarlos. Hay pérdidas pequeñas, hay pérdidas grandes, pueden ser pérdidas de trabajo como de relaciones. En este tiempo de la pandemia, que verdad apenas sentimos que estamos respirando, hubo muchísima pérdida en cuanto a vidas, personas que si bien no murieron, muchas estuvieron internadas por meses y bueno, tanto que hay que hablar de eso. Sí. Pero aparte de enfermedades entre leves, crónicas, viene la pérdida de nuestra rutina, ¿verdad? Sueños que se truncan. A veces nos damos cuenta, ¿verdad?, que ya no estamos tan jóvenes como creíamos. Hay pérdida desde algo leve hasta algo muy catastrófico, ¿verdad? Cosas traumáticas. Entonces, esto es una cosa de continuo en nuestras vidas, pero a veces no sabemos cómo manejarlas, cómo procesarlas y nos estancamos. Y hemos estado analizando en las semanas anteriores diferentes clases de pérdidas, al igual que también el proceso que se lleva para poder manejar lo que es el duelo. Y es interesante, estaba aprendiendo, yo estaba leyendo que el duelo o el luto varía de familia en familia. Hay familias donde hay un luto y la gente usa mucho el color negro, ¿verdad? A veces por meses y hay personas que nunca se lo quitan. En otras ocasiones también, pues tiene que ver mucho con la cultura. La cultura, ¿verdad? Puede variar también en lo que es el duelo, pero lo que es universal, aunque el duelo es personal, ¿verdad? Es que es la tendencia de querer evadir el dolor. Sí. Viene un proceso donde la gente se niega, hay una etapa de negación y es importante que veamos lo que realmente estamos viviendo, lo que estamos pasando, porque la gente se confunde entre lo que está sucediendo, esta turbulencia, la duda, la aflicción, y a veces uno siente que va saliendo, pero luego vuelve
siente que vuelve a sumergirse una vez más en la tristeza y en el agobio, sin darse cuenta que todo es normal. En el duelo no hay un patrón a seguir, no hay paso número 1, paso número 2, paso número 3. Y si te sales, si te brincas un paso, estás mal. Tienes un problema, ¿verdad? Porque no, el duelo cada persona lo vive de una manera distinta. No deberíamos ni de compararnos, ni de criticar a otras personas que manejan el duelo de una manera distinta que nosotros, porque todos somos distintos. Todos somos distintos y las cosas no van a ser de la misma manera para dos hermanos que ha fallecido la mamá o el papá. No es igual, cada persona lo va a manejar de una manera completamente distinta. Es personal. Es personal. Aunque el duelo es universal porque llega a todas las culturas, en todo lugar, es personal, exactamente. Esa es la palabra correcta. El duelo es personal. Y antes de que se me pase, porque ya se me estaba pasando, una de las cosas que he estado haciendo, y le invito, estimados radioescuchas, a que trate de mantenerse con nosotros en la memorización de versículos de la palabra de Dios. Y hace algunas semanas comenzamos con el Salmo 34:18. Si quiere, tome nota, agárrese su papel, pluma, para que esté anotando algunos versículos, algunas cosas que vamos a estar viendo. Y comenzamos con el Salmo 34:18, que dice así. Si no tiene su Biblia y si se lo sabe un poco, repítalo junto con nosotros. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Salmos 34:18. Ojalá que este sea un propósito suyo de memorizarlos. Yo me he memorizado el Salmo 55:22, que es el siguiente, y no los estoy poniendo todos completos para memorizar partes claves. El Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Una vez más. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Ahí está. Y por último, ya lo teníamos en el proyecto. Sí. Es Primera de Pedro 5:7. Pero si puede, memorícese una parte. Lo vamos a decir aquí todo el versículo, Sí. porque tiene muy buen contenido todo el versículo. Dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ahí está, Primera de Pedro 5:7. Y puede dejar para otra semana la parte donde dice porque Él tiene cuidado de ustedes, para que no se le haga demasiado largo, porque es bien importante el mantener trabajando en la palabra de Dios en el proceso del duelo, en el tiempo en que vamos durante esta jornada. Y dicho sea de paso, la jornada del duelo no es un camino derecho. Como dije, no es paso número 1. Cada persona lo maneja de una manera distinta. En lugar de que sea una jornada como una vereda derecha, realmente es como muchas curvas que vamos pasando en nuestra vida cuando vamos procesando el duelo. Tenemos días muy difíciles, tenemos días mejores y vamos apenas caminando. Hay veces en que las personas sienten que no tienen ni fuerzas ni para levantarse de la cama, ¿verdad? Dependiendo de lo que están viviendo, de lo que están atravesando. Pero bueno, eso es lo que es, y creemos firmemente que la palabra de Dios es algo muy importante para mantenernos moviendo en lugar de estancarnos en el proceso del duelo, para asegurar de que no tengamos heridas infectadas en el corazón que nos estanquen, sino que
la palabra de Dios habrá de ser como una especie de aceitito en una herida profunda, grande, ¿verdad? Eso es lo que nos va a ir ayudando para seguirnos moviendo, aunque sea en pasitos muy, pero muy pequeños. Y habíamos estado hablando que así como hay 4 estaciones del año, también el duelo pareciera que se puede manejar como en 4 estaciones. Y de la misma manera que las etapas, las estaciones del año, perdón, pues se van moviendo, ¿verdad? Es una tras otra, ¿verdad? Así también nuestra vida, ¿verdad? Va viviendo las etapas de el duelo como si fueran estaciones de sufrimiento. Días pasados estuvimos hablando sobre el invierno, que es el tiempo cuando recién entramos al duelo, en las cuales vivimos más preguntas que respuestas. ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Esos son los tiempos de las heladas. Viene el vacío, la soledad, nos sentimos muy frágiles, desprotegidas, como sin rumbo y sin dirección. Hay una especie de culpa, hablamos sobre la culpa, entonces este es el tiempo donde vienen las heladas, el sufrimiento del dolor. Y vamos a ver qué es lo que dice Primera de Pedro 4:12. Muy bien, hermana. Amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece. Y no podemos sorprendernos, no deberíamos de sorprendernos del sufrimiento que llega a nuestras vidas, porque eso es parte, ha sido, verdad, eso es, podemos vivir temporadas de mucha estabilidad y con un normal, una vida muy cotidiana, ¿verdad? Pero llegan, y dice aquí, no nos debería de sorprender, ¿verdad? Como si alguna cosa extraña nos aconteciese, pero a la misma vez no podemos evitar que las cosas nos caen de sorpresa. Ahora llega el tiempo de la primavera y este es el tiempo cuando se siembran las semillas del propósito. Aquí se siembran diferentes semillas en nuestras vidas que nos hace quizás a veces pensar en algo, de invertir en algo positivo, como esto que estamos haciendo de la memorización de la palabra de Dios, esperando que la misma palabra sea algo que nos ayude. Eso es, cuando uno siembra una semilla, y yo tengo semillas que una hermana mía me dio, espero sembrarlas en esta semana, lo hacemos con esperanza, ¿verdad? De que van a ser, que va a brotar algo. Y vamos a ver qué es lo que dice Lucas capítulo 8, versículos del 5 al 8. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a una gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí está. Entonces, estos son donde, ¿verdad? Se está hablando sobre el sembrar. Y es como que nuestro corazón es el terreno donde Dios puede sembrar y quiere sembrar virtudes en nuestras vidas, que nos haga crecer, ¿verdad? En el proceso de lo que estamos viviendo, las semillas de la gratitud, del gozo, de la confesión, cuando el duelo que tengamos es por el pecado que hayamos cometido, porque hemos hablado de la culpa que viene porque a veces
tomamos decisiones erradas o practicamos pecado y claro que vamos a vivir duelo, claro que vamos a vivir sufrimiento, pero en esto de sembrar las semillas, ¿verdad? En el corazón nuestro, con la palabra de Dios, eso esperamos que nos vaya a dar algo para poder seguir adelante dependiendo de Dios para el caminar, para la jornada que estamos llevando a cabo. En el verano ya las semillas empiezan a germinar. Sí. Me encanta ver, tenemos también ahí en la casa ya un pedacito de huerta, ¿verdad? Donde sembramos algunas semillitas y me encanta ver cómo están ya creciendo algunas de ellas. Y este es el tiempo donde las semillas que se sembraron, ¿verdad? Virtudes como la oración, la sabiduría, la humildad, vienen esas verdades bíblicas a germinar, empiezan a brotar en nuestras vidas y empezamos a veces ya con eso tener una percepción distinta de lo que estamos viviendo en esa jornada que hemos emprendido. Romanos 6:11, ¿qué nos dice? Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. Y luego posteriormente nos llega ya el otoño, ¿verdad? Llega el otoño y entonces empezamos a recoger la cosecha, empezamos a mirar el fruto del esfuerzo, de el tiempo que hemos trabajado en sembrar las semillas, mantenernos apegados al Señor para poder eventualmente tener la cosecha en el otoño dentro de lo que es el duelo. Es como que empezamos a renovar nuestra mente, nuestro corazón, se empieza a generar un cambio, ¿verdad? Para seguir adelante en la jornada del duelo. Hebreos 12:11, ¿qué nos dice por ahí? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahí está, en la que en ella han sido ejercitados. Sí. Cuando respondemos correctamente a las pruebas que experimentamos, obtenemos gran ganancia en la medida en que nos permita el maestro labrador trabajar en la tierra rocosa e improductiva de nuestras vidas. Y entonces se cosechará paciencia y madurez. Y al madurar, nosotros vendremos a ver que las pruebas son la evidencia de la promesa de Dios de producir una vida conforme el Hijo de Dios, como el Señor Jesucristo. Sí. Entonces nosotros podemos responder correctamente a las pruebas, porque entonces ya se nos ha producido una mejor comprensión de vida. Ya las cosas ya no las vemos de la misma manera. Lo que en un momento nos causó mucha desesperación, temor, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer ahora sin el trabajo? ¿Qué voy a hacer ahora sin mi esposo, sin mi hijo que se me casó y se fue lejos? Entonces vienen todas estas dudas, pero ya miramos las cosas de la vida de una manera distinta. Ver objetivamente y con discernimiento los eventos diarios de la vida. Vamos, cuando empezamos ya llega el otoño en la jornada, empezamos a ver las cosas de una manera más objetiva. Hemos estado viendo en unos estudios que estamos teniendo los miércoles del libro Mi experiencia con Dios, que me encanta. Hemos aprendido que lo que estamos viviendo es una continuación, que a veces cosas nos han pasado en la vida y nos pasa y vivimos otra etapa de nuestra vida y pareciera que esto se conecta con esto otro y entonces decimos, pues con razón
con razón Dios permitió. Entonces, en el tiempo del otoño, ¿verdad? Cuando ya hemos caminado o hemos recorrido, podemos ver las cosas con más objetividad, Sí. con un propósito más claro, más definido de lo que estamos viviendo. Ahora también vamos a poder ver la capacidad de discernir entre el bien y el mal, o entre el bien y lo sabio, ¿verdad? A veces nos conformamos entre el bien y el mal, pero a veces, ¿qué es lo sabio de las decisiones que estamos tomando en nuestras vidas? Sí. ¿Por qué conformarnos entre el bien y el mal? ¿Por qué no conformarnos entre el mal, el bien y lo sabio? Para vivir verdaderamente conforme a la voluntad de Dios. Así es. La capacidad para vivir por encima del estrés diario. Esta palabra de estrés, híjole, es tan perjudicial. Sí. Yo no Sí. lo creía, ¿verdad? Pero he estado leyendo mucho unos libros de nutrición y me rebota, ¿no? Lo que dice ahí, que el estrés te engorda. O sea, que una persona que vive con estrés, sus cosas suceden en el cuerpo, la ansiedad, la mucha preocupación que le causa estrés, y eso genera sobrepeso. Wow. Es bien interesante. Entonces, Sí. pero yo creo que eso es parte de vivir desesperanzadas, ¿verdad? Donde no hay esperanza para el diario vivir. Sí. Ahora, otra cosa es un semblante más brillante cuando vienen las pruebas, o sea, una buena cara para los tiempos difíciles. Y eso no significa ser indiferentes o no tener, o sea, negar lo que estamos viviendo, pero tener un semblante más brillante, o sea, una actitud positiva de que aunque es un tiempo difícil, podemos sobrepasarlo. Uh-huh. Sí, una comprensión más profunda de los demás. De los demás. Sí. ¿Qué tal? Ajá. Yo creo que es importante cuando aprendemos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Quizás eso nos va a dar el poder mirar a las personas alrededor de nosotros con unos ojos diferentes, quizás con más compasión, más sensibles, quizás con más humildad, ¿verdad? En lugar de ver a las personas con negatividad o quizás con crítica, ¿verdad? Sino que con más compasión, una comprensión más profunda de los demás. También tendremos un punto de vista bíblico para tomar decisiones difíciles. Y esta es una cosa que he estado comentando, ¿verdad? La importancia de que en el tiempo del sufrimiento, del duelo, especialmente cuando está muy reciente, pues no quiero decir la palabra tragedia, ¿verdad? Pero la crisis más bien, sí. Es importante que no se tomen decisiones grandes, importantes, porque las emociones están muy inestables, hay mucha turbulencia emocional, las cosas tiende uno a verlas agigantadas. Entonces yo creo que es importante de tener una vista bíblica, una perspectiva en la palabra de Dios para saber si será tiempo o no de tomar decisiones importantes. ¿Y cuál es la última? Un corazón para el llamamiento celestial. Ahí está, un corazón para el llamamiento, para cuando Dios nos llame, a algún ministerio, tener el corazón abierto, sensible, oídos, ¿verdad?, prestos a lo que Dios nos llame, séase para servir, séase para ayudar en las cosas espirituales, séase en la iglesia, ¿verdad?, o con las personas a nuestro alrededor. Y vamos a ver ahí qué es lo que dice Filipenses 3:14. Ok. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está. Sí. Proseguir a la meta
al premio del supremo llamamiento de Dios. Y yo creo que en esto de la jornada, de las jornadas de duelo que vivimos en nuestras vidas, es importante el mantenernos en movimiento, en proseguir, el no desenfocarnos de la mano de Dios en nuestras vidas para no estancarnos. Y vamos a hablar en unos momentos, ¿verdad? Una de las cosas que nos pueden estancar en esta parte de lo del duelo. Yo creo que el estancamiento puede ser muy, pero muy nocivo, ¿verdad? Estábamos hablando de sembrar semillas. Yo creo que si una persona riega unas plantas o riega, ¿verdad? Y no tiene cómo se filtre el agua, o si el agua se estanca de una manera, esa agua puede dañar lo que se ha sembrado. O corre o se absorbe, pero el agua en sí, lo que puede ser muy beneficioso, puede dañar lo que se haya sembrado, ¿verdad? Porque si el agua se echa a perder, pues entonces va a dañar lo que se ha sembrado. Y bueno, algo de eso vamos a hablar en unos minutitos. Lo que vamos a hacer en estos momentos es que vamos a tener una pequeña pausa. Y bueno, le recuerdo que está usted escuchando Conexión Cristiana Radio, el Family Values Radio en el 1010 AM. Así que no le cambie, regresamos con usted en unos breves minutos.